manta yachachisawa. Palabra y queja, Señor, ancha suma miskimi, munakwini kimanta yachachisawa. Kay pachapi kapakay neha, kolkepis koripi, tuku kapongka. Kay pachapi kapakay neha, kolkepis koripis, tuku kapongka. Palabra y queja, Señor. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde La Paz, Bolivia. Palabra y queja, Señor, ancha suma miskimi, munakwini kimanta. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de Telegram y YouTube. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Terremoto, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Isaías en el capítulo 56, versículo 11. Te leo en el nombre de Yeshua y dice de la siguiente manera: Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Amén. Y aunque me encuentro en Sudamérica, hoy quiero compartir contigo una historia que se suscitó estando yo en mi país de origen, en México. Y es que un siervo del Altísimo que radica en Sudamérica se comunicó conmigo para comentarme sobre una situación y solicitarme ayuda en oración respecto de unos líderes sudamericanos. Y claro, me refiero a unos líderes eclesiásticos que radican en Sudamérica. Y recuerdo que vía Messenger me envió la lista y los nombres específicamente de varios líderes eclesiásticos. Así que ipso facto yo empecé a orar por dichos líderes. Y pasó un día y 2 días y varios días más cuando de repente mi Elohim me dio revelación respecto de estos líderes eclesiásticos que específicamente radican en el país boliviano. Y aunque los nombres de dichos líderes que me habían enviado eran consecutivos, mi Elohim de gloria me dividió esa lista, que era una sola lista, en 2 pequeñas listas. Esa lista de un grupo de líderes bolivianos, mi Elohim de gloria me la dividió en 2 listas. Una pequeña lista conformada de 2 personas o 2 líderes eclesiásticos y otra pequeña lista conformada por otros 4 líderes eclesiásticos bolivianos. Y encontrándome yo en México orando por esta lista de líderes bolivianos que, dicho sea de paso, en ese momento yo ignoraba que fuesen bolivianos, debido a que el siervo del Altísimo que me envió la lista es de origen boliviano, pero radica en Argentina. Yo sencillamente inicié a orar por dichos líderes sin saber en un inicio su país de origen, porque en realidad yo pensaba que estos líderes radicaban en la Argentina, donde actualmente radica el siervo que me envió dicha lista en un origen, en un principio, mientras yo me encontraba en México. Así que inicié a orar por esta lista de líderes eclesiásticos sin saber en un principio a ciencia cierta el origen o la nacionalidad de dichos líderes. Yo sencillamente, con humildad de corazón, inicié a orar por ellos. Y mientras oraba, en los días subsecuentes, mi Elohim me dividió esa lista que en un principio era una sola lista con varios nombres de personas, me la dividió en 2 listas. Y Él tuvo a bien darme revelación de lo que en realidad se estaba suscitando entre estos líderes. Y es que ellos estaban riñendo por el poder y disputándose algunas propiedades de la iglesia,
algunos templos, el templo físico en sí. Y mi Elohim me mostró que dos de esos líderes principales, con astucia de corazón y con engaño, en realidad estaban tratando de hacerse de los bienes materiales de la iglesia. Y me refiero específicamente de hacerse con las escrituras de los templos. Y vi que esos dos primeros líderes estaban confabulando para quedarse con todo, mientras que a su vez planeaban una estrategia de cómo quitarse de encima a los otros 4 líderes de un estrato inferior. Así que como prácticamente oramos de diario, yo continuaba orando por los líderes y Yahweh Elión tuvo a bien darme revelación. Y vi que este primer par de líderes con un estrato superior en la lista, me refiero a que tenían el mayor alto rango en la lista de líderes que me habían enviado, continuaban ellos dos disputándose con quién se haría con la mayor parte del botín. Y mientras se trataban de poner de acuerdo y en medio de discusiones acaloradas, vi que vino un grande terremoto. De repente se suscitó un gran terremoto, y ahora sí que yo sabía perfectamente la nacionalidad de estos líderes, porque vi que el terremoto se suscitó en Bolivia, y el terremoto era de tan grande magnitud que se abrió la tierra. En un gran de repente, la tierra se abrió, y hoy profetizo a la nación boliviana que viene un gran terremoto, un terremoto de magnitudes nunca antes vistas. Un terremoto devastador viene sobre la nación boliviana. Y mientras proseguía orando, vi en visión que este terremoto de grande magnitud provocó que en algunas áreas de Bolivia la tierra se erosionara, en otras áreas la tierra se abrió, se agrietó, y las grietas eran tan grandes que tragaba a los moradores bolivianos. En un abrir y cerrar de ojos, en un gran de repente. Y en un pequeño monte, en una pequeña loma, vi a esos dos grandes líderes eclesiásticos que estaban liderando al resto de los líderes, discutiendo acaloradamente respecto de cuál de los dos se iba a hacer con el título nobiliario más alto, porque ya para ese entonces ya se habían repartido ambos el botín. Pero no conformes con ello, optaron por decidir cuál de los dos se iba a hacer con el título nobiliario de presidente o de superintendente o del título nobiliario más alto de la lista de esos grandes líderes bolivianos. Y vuelvo y repito, líderes eclesiásticos. Así que ipso facto se abrió la tierra en ese gran terremoto que está por suscitarse en Bolivia y se tragó a ese par de líderes. De inmediato, mi Elohim me llevó al infierno, porque al suscitarse el terremoto no solamente estos líderes cayeron hacia abajo a un lugar cualquiera, no, sino que cayeron de manera directa en el infierno. Y en una fracción de segundos mi Elohim me volvió a llevar al infierno y vi que este par de líderes seguía discutiendo acaloradamente, porque su avaricia y su codicia llegaba a límites fuera de todo parámetro normal. Y aunque ya se habían repartido el botín, uno y otro, ambos querían hacerse con el título nobiliario más alto de dicha organización eclesiástica. Y se encontraban tan absortos en su discusión que no se habían percatado en qué parte del infierno se encontraban. Y al lado izquierdo, en el fondo, a unos 4 metros de distancia de donde se encontraba este par de líderes, ya en el infierno, dicho sea de paso, se encontraba el verdugo y el ayudante del verdugo que les habían sido asignados para estarles torturando por la eternidad. Y vi que el verdugo soltó una carcajada sarcástica, e inmediatamente supe lo que este verdugo estaba pensando, un verdugo desfigurado, un demonio totalmente espantoso, con una especie de trinche metálica en su mano izquierda. Y él pensaba, par de ilusos,
refiriéndose a este par de líderes eclesiásticos. Son tan ambiciosos que ni siquiera se han percatado en dónde se encuentran, en dónde vinieron a caer debido a su ambición desmedida. Ja, 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 se volvió a burlar de ellos el verdugo que estaba asignado para torturarlos en el infierno. Y una vez habiendo visto dichas escenas en el infierno, mi Elohim me subió de nuevo a tierra, sobre la faz de la tierra. Y ahora vi que estos otros 4 de la segunda lista, con un rango eclesiástico inferior al de los primeros 2, y que vuelvo y repito, la lista que me habían enviado originalmente era una sola lista, pero mi Elohim me dividió la lista en 2 listas. La primera lista con los 2 líderes eclesiásticos de mayor supremacía y la segunda lista con 4 líderes eclesiásticos de inferior categoría. Y al subir de nuevo a tierra firme, vi que estos 4 discutían también. Seguían y seguían discutiendo y riñendo entre sí. Pero estos 4 que tenían menor rango, al final del día lograron ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Y una vez que lograron ponerse de acuerdo entre las sobras y el rebusco que habían dejado los otros 2, y que dicho sea de paso, a ese momento ya se encontraban en el infierno. Los otros 4 seguían sobre la faz de la tierra y después de hartas discusiones habían logrado ponerse de acuerdo. Y vi que cada uno de esos 4 había logrado quedarse con algún edificio, algún pequeño edificio, alguna pequeña manada de ovejas y así. Cada uno, al final del día, entre el rebusco y la rapiña, se había quedado con algo del botín que había dejado los otros 2. Y una vez que ya se habían puesto de acuerdo después de innumerables discusiones, mi Elohim me dijo lo siguiente: pobres ilusos, no saben que los edificios con los que se han quedado de nada les servirán, porque viene un nuevo encierro sobre la faz de la tierra y se quedarán solamente con eso, con los edificios, pero con los edificios vacíos. Porque debido a este nuevo encierro que está por suscitarse sobre la faz de la tierra, ellos solamente se quedarán con los edificios vacíos, porque ninguna almita volverá a entrar en ellos, me dijo mi Elohim. De nada les ha valido estar en discusiones y disputas por lo que no aprovecha, por los edificios, por las cosas materiales, porque se quedarán con ellos, pero con ellos vacíos. Se quedarán con las escrituras y con los edificios y los templos físicos, pero no habrá ninguna alma que los visite. Me dijo mi Elohim, han convertido en soledad mi heredad preciosa, porque los pastores y los líderes eclesiásticos se han infatuado. No me buscan, sino que buscan su propio beneficio, y han destruido mi viña, y han hollado mi heredad, me dijo Yahweh Elión. Y a ustedes, líderes y pastores, os pastoreará el viento, y serán avergonzados y confundidos, dice Yahweh, a causa de toda su maldad, porque hay avaricia en sus corazones, dice mi Elohim, hay codicia, codician las heredades y las toman. Ay de ustedes, líderes y pastores que destruyen y dispersan mis ovejas, las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh, por irse tras la ambición y la codicia de su propio corazón. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Aullad, líderes y pastores que dispersan mis ovejas. Revolcaos en el polvo, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis muertos, degollados y esparcidos, y caeréis todos vosotros como vaso precioso, dice Yahweh Elión. Viene voz de gritería de los líderes, dirigentes y pastores, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Yahweh entrará en juicio contra vosotros, por cuanto habéis esparcido mis ovejas, las han descarriado y las hicieron extraviarse.
hasta no encontrar más el redil, por ustedes irse tras la avaricia de su corazón, codiciando las heredades que yo destruiré con terremoto, dice Yahweh. Porque viene gran terremoto a Bolivia, cual nunca hubo jamás ni lo habrá. ¡Ay de los líderes mayorales y pastores del rebaño que se apacientan a sí mismos, que se han ido tras la heredad de mi pueblo para robarlo, engañarlo y estafarlo! Por tanto, oíd líderes, jefes, superintendentes y pastores. Así ha dicho Yahweh Elión: he aquí yo estoy contra vosotros, y mis ovejas demandaré de vuestras manos, porque ya no más permitiré que ustedes sigan apacentándose a ustedes mismos, porque yo libraré a mis ovejas de sus manos, y ya no más mis ovejas les serán por comida. Porque Yahweh rugirá desde su trono, y las heredades de los líderes y pastores se perderán, y se enlutarán sus casas, porque vendrá un gran terremoto sobre esta nación boliviana, y todo aquello que robaron injustamente, y todo aquello que despojaron injustamente, se arruinará y se desplomará y caerá a tierra. Voz de aullido de pastores, de líderes, porque su heredad y su magnificencia será asolada y arruinada. Ha dicho el Rey de Reyes, Yahweh Elión. Y sucedió que cuando me encontraba en Bolivia, optamos por ir a visitar a una de estas iglesias, de esta denominación en cuestión. Y se le avisó y se le informó al pastor que una mexicana había llegado a su iglesia y le traía un mensaje de parte de Yahweh, es decir, yo. A lo que el pastor en ese entonces respondió que si yo tenía cartas o alguna credencial que me avalara. Yo respondí no, con mucha educación, no tengo cartas ni credenciales. Y en mi mente pensé, para no contestar alguna grosería o algo indecente, no tengo cartas ni credenciales, solamente tengo el respaldo de mi Elohim. Así que debido a semejante hecho, en aquel entonces el pastor optó por no recibirme. Ese viernes en particular, el pastor no me recibió. Y justamente el domingo, 2 días después, cuando ya lo habían destituido y ya no era pastor, me mandó llamar para recibir la palabra que el viernes no había querido escuchar. Y la verdad es que yo ya estaba por partir a otra ciudad boliviana. Pero como era menester que yo tenía que entregar la palabra al expastor, opté por cancelar el viaje e ir a entregar la palabra a este líder. Y recuerdo que al principio él estaba un tanto escéptico, formulándome una serie de preguntas previo a que yo le entregase el mensaje. Y una vez que el expastor terminó de cuestionarme cuanta pregunta se le ocurrió, el precioso Ruach HaKadosh vino sobre mí y empezó a hablarle al líder eclesiástico, que el viernes era pastor y que ese domingo ya no lo era. Y la palabra era tan clara, tan fuerte y tan contundente que el pastor cayó de rodillas ahí en su privado, en su oficina en donde nos encontrábamos. Literalmente de donde él se encontraba sentado en su silla de escritorio, cayó al piso, hincado y llorando, porque mi amado Elohim había tocado su corazón, porque yo sin conocerle entregué una palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era evidente que era una palabra rema para ese momento en específico, para ese varón en particular. Acto seguido, una vez que habíamos orado e intercedido por la situación que estaban viviendo todos estos líderes eclesiásticos bolivianos, me solicitó dicho pastor que orase por su señora esposa, a lo que obviamente accedí, porque es que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y hoy entrego este mensaje a la nación boliviana, a Bolivia. Bolivia, apercíbete, dice el Eterno, y prepárate, porque viene un gran terremoto sobre esta nación.
Terremoto cual nunca ha habido sobre tu tierra, Bolivia. Apercíbete, Bolivia, y prepárate, ha dicho Yahweh Elión. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Sumam miskimi munakwini kimanta yachachisawa. Palabra y queja, Señor, ancha sumam miskimi munakwini kimanta yachachisawa. Kay palchapi kapah kay neha kol kepis koripi tuku kapongka. Kay palchapi kapah kay neha